Hola, buenas, soy Francisco Rodríguez y vamos a hacer un segundo vídeo de un pintado de una miniatura. Vamos a intentar tardar una hora, vamos a intentar cortar los tiempos con respecto a ayer, pero siempre pues hablando sobre consejos pues se puede tardar un poquillo más. Así que comenzamos. Vamos a pintar al bueno de Sir Runner. Como veis ya he arreglado el tema del autofocus de la cámara. De vez en cuando enfoca bien. Ahí, ¿vale? Y partimos de la mini previamente imprimada. ¿Con qué imprimo yo? Yo imprimo con Wave Scar de Citadel. Mejor que quede poco que quede mucho. Unas ráfagas de 20 segundos, de 20 centímetros y un segundo, medio segundo de ráfaga. Bien, los colores son que vamos a utilizar. Vamos a utilizar Gilman Fresh para la carne, color carne. Todas estas son las bases. Blue Deniers Red para la parte de... A ver si enfoca bien. Blue Deniers Red para la parte de la capa. Talazar Blue Contrast para la parte del pantalón. Snakeback Leather para todas las partes de cuero. Y un blanco, el Apothecary White, para el pelo, ya que Sir Runner se muestra como viejo. Por último vamos a darle un toquecito de Black Templar, que es un negro contrast también, para la parte de la empuñadura de la espada. Bien, esos serían los colores base, todo contrast, son 6 colores. Luego empezaremos otra vez con los metálicos, que sería el Aerohan Steel para toda la parte de la armadura. Luego seguiríamos con el Retributor Armor para la parte de la parte dorada, la parte de la empuñadura y algún detalle. Y en Morphan Blau, que es un color normal, base, para la parte de la funda de la espada. Son 3 colores normales, metálicos y normales. Luego empezaríamos con los shades, vamos a darle profundidad a la figura, con un null oil para la parte de la armadura, las partes plateadas. Luego seguiríamos con el Agrax para las partes marrones, para darle profundidad. Y luego el Rayland lo haremos para las partes doradas y lo haremos también para la carne, color carne. Finalmente ya vamos a darle relieve a nuestra figura con el White Scar, que es el mismo de la imprimación, para la parte de la armadura en pincel seco. La parte de los relieves de la capa le daremos con rojo un layer Evirsal Scarlet y las partes prominentes con un Troll Slayer Orange. Seguiremos con pincel seco para las partes marrones con Menamate Brown y perfilaremos la parte azul del pantalón con un layer que es el Lothar Blue, que es un azul más clarito que el Talazar Blue que utilizaremos para el pantalón. Y finalmente haremos los mismos pasos con el Technical, un Texture Armageddon Dust para la parte del suelo, que luego le echaremos el Agrax. Y finalmente los cantos de la base lo haremos con Abaddon Black, aunque esto ya va un poco a gusto. Recordad que vamos a utilizar nuestro método patentado de secado, que es el secador, que estoy ahora mismo conectando. Y pues nada, comenzamos a pintar. Ayer se me olvidó decir cómo guardo los pinceles, así que hoy intentaré acordarme. Este es mi pincel, lo tengo guardado en vertical, le quito el tubito y vamos a empezar desde las partes internas, si enfoca bien, desde las partes internas hacia las externas, en lo que podamos. Primero aplicando todas las contras que podamos, porque luego si fallamos, y no hace falta que seamos muy exactos, muy precisos, si fallamos en alguna de las contras al aplicarlas, las podemos tapar con una de las pinturas normales. De todas maneras, si tuviéramos algún error con las pinturas normales,
pues podríamos tapar con el mismo color de la imprimación, que es el White Scar. Mojo mi pincel y empiezo con las contras. Vamos a empezar con la parte de la piel. Remuevo bien, abro y lo mismo de la otra vez, aplico directamente desde el bote. Las contras son las pinturas bastante diluidas que puedo aplicar desde el bote. A ver si enfocará bien. Ahí. Voy a tener que pintar un poquito de lado para que enfoque bien. Recordad que las contras somos generosos a la hora de darlo. Pero como estamos en la parte de la cara que es un poquillo más, hay que ser un poquillo más exacto, pues descargamos el pincel. Recordad que si fallamos no pasa nada, estamos solos y podemos volver atrás nuestros pasos siempre con el blanco con el que hemos imprimado. Pinto las orejas y pinto un poquito los labios. Recordad que cuando vayamos a hacer detalles, por ejemplo la parte de los labios, pues hay que hacerlo con el pincel de punta. Me da igual que me salga un poquillo, pero intentando no salirnos. Y así quedaría la parte de la cara. Nos fijamos que no hay ninguna parte más color carne porque las manos están con guantes. Así que ya hemos terminado con un color. Limpio mi pincel, seco suavemente mi papel secante o rollo de cocina, cierro el bote y nos vamos al siguiente color. Vamos a ir ahora a la capa. Blue Angels Red. Con cuidado de no darle a las hombreras porque las hombreras las vamos a hacer metálicas. Le damos a las hombreras con el rojo, no pasa nada, porque utilizaremos el metálico que lo tapará. Somos generosos a la hora de aplicar contras. Quiero que me quede entre los huecos y me da igual que tarde en secarse, porque si tarda en secarse utilizaré el secador. Fijaros como la parte de arriba soy más meticuloso y lo hago de canto. Ahí he tenido un fallo, ahora lo taparemos con White Scar. Voy a ver si consigo terminar este vídeo en menor tiempo. Algunas cosas las repetiré, las volveré a decir, pero vamos a intentar ser más rápido y conciso. Fijaros cómo queda, qué rapidez, con qué rapidez se distribuye la contras. ¿Se puede diluir la contras? Claro que sí, pero se tarda más tiempo. Nosotros lo que estamos buscando siempre la máxima calidad al menor tiempo posible. No dudamos en mover el handle como mejor nos venga para obtener el mejor ángulo posible, siempre intentando tener la mini, que esté el pincel lo más recto posible con respecto a nosotros, y si tenemos que mover el handle y ponerlo al revés, lo ponemos. Recordad también que puede haber zonas, por ejemplo, esta capa va a ser difícil pintarla por dentro, pues si no llegamos y es una zona que no se ve mucho, si no la pintamos tampoco pasa nada, porque es una mini que queremos para jugar. Entonces, lo que sí tenemos que procurar es no dejar espacios en blanco. Me da igual pintar la peana, porque luego la taparemos. Y con esto, menos este detalle de aquí que se me ha olvidado, y con esto tenemos pintada
la capa. Luego le daremos luces y le daremos algo de profundidad a la capa con el agras. Si me acabo de dar cuenta que tengo aquí un poquito sin pintar. Vale. Pues ya llevamos dos colores. Limpio mi pincel, mojo en agua, lo seco con mi papel secante y cuando deje de ver color, rojo un color muy intenso, me va a costar un poquillo más. Cuando deje de ver color, tendré el pincel limpio. Vale. Vamos ahora a la parte del pantalón. El Tassal Blue. Este es un azul muy intenso. Los tengo, como veréis, un poquito menos. Pero me ha convencido Pablo para hacer los colores más luminosos. Así que vamos a intentar hacer un poquito más alegre. Yo soy fácil de convencer, lo habrá comprobado Logan, que ya me ha metido en varios líos. Entonces, cargo el pincel y nos vamos a la parte del pantalón. La parte de la placa, pues si le doy no pasa nada porque lo vamos a pintar luego de metalizado, de color plata. Incluso la empuñadura a la funda de la espada tampoco. Lo que sí me preocupa más es no darle al pie, porque al pie sí le vamos a aplicar un contra. De todas maneras, si fallamos, como siempre, al White Scar y ya podemos aplicar nuestro contras en el área que queramos. Espero que se esté enfocando bien. Pues me he dicho a una gente que el vídeo anterior no se enfocó bien y tienen toda la razón del mundo. Seguimos pintando el pantalón. A este pantalón le daremos luego unas luces con un azul más clarito. Es que aquí se ve bien, pero no consigo apoyarme bien. Así cojo el ángulo. Bien. Pintamos la parte de azul interior del pantalón. Y ya tendríamos pintado el pantalón. Fijaros cómo aún no está seca la capa, no hay problema. Si cuando lleguemos a la capa tenemos que secarla, utilizaremos el secador. Cierro bota azul, limpio pincel y vamos al siguiente color base. Esta vez le toca a los colores cuero, nada que White Leather. Vamos a aplicárselo tanto al cinturón como a los guantes como a los zapatos. Abrimos el bote, cargo el pincel y empiezo con los guantes. Soy generoso a la hora de echar contras. Esta parte de aquí la iluminaremos con pincel seco marrón. No dudo en mover el handle lo que necesite para llegar a toda la superficie. He pintado un poquito la parte de la espada. No hay problema. Se desenfoca. Bueno. Espero que esté quedando bien.
y muevo el handle para encontrar se desenfoca el mejor ángulo. Con esto tendría pintado los guantes. Ahora vamos a pintar los zapatos. Ahora se enfoca bien. Totalmente aleatorio. Bueno, soy generoso a la hora de darle los zapatos. Repito, no hay problema en darle a la peana. Lo vamos a tapar con el texture. Y a la parte marrones le vamos a aplicar una gras, porque si estáis viendo está quedando quizás demasiado claro. Y le podemos aplicar, para darle un poquito de oscuridad y mayor profundidad a las partes de contrast, un shade. En este caso será la gras. Intento no darle a la parte de la espada, pero verdaderamente da igual, porque si le doy lo vamos a pintar con pinturas normales. Pero para guiarme, pues intento no darle. Si le doy, no pasa nada. Zapatos hechos. Bueno, un piquito aquí. Bien. Ya vamos a darle a la parte del cinturón. Es una parte un poco más complicada, así que lo hago de punta. Le da un poquito la empuñadura, no pasa nada. Empuñadura me ha dado por ahí. La parte de la funda de la espada. Bien, ya tenemos las partes marrones hechas. Incluso la tinta de la cara sigue húmeda, no pasa nada. Seguimos dándole color de base. Mojo mi pincel, seco, hasta quitar el color completamente. Paso al siguiente color. Este color, la Apothecary White, es una genialidad de Citadel. Bajo mi punto de vista es el blanco que deja un poquito de gris en los huecos, pero hay que moverlo muy bien, porque como veis se acumula pigmento en el fondo. Entonces, dame unos segundos que lo agite y vamos a intentar que se homogenice lo mejor posible. Ya está más o menos homogéneo. Recordemos que tuvimos un error en el pelo, en el rojo, así se enfocara aquí. Bueno, pues como tuvimos un error, le vamos a dar un poquito de white scar. Remuevo el white scar y rectifico el error. Bien. Lo dejo aquí, lo vamos a utilizar, limpio el pincel, lo vamos a utilizar más tarde para el pincel seco. Y ahora aplicamos el Apothecary White. Lo vamos a aplicar en el pelo y en la barba. Ya que un guerrero curtido como Sir Ragnar es canoso. Soy generoso a la hora de aplicar contras.
Si vemos que me paso, descargo el pincel en mi papel y extiendo lo que ya había aplicado. Intento no darle la cara, o me salió bastante bien y no quiero estropearla. Si le doy a la hombrera no pasa nada porque la vamos a pintar en metalizado. Pasamos a la parte de la barba. Aplico de punta donde quiero llegar. Si me cuesta más llegar, no hay problema. Hay que buscar la mayor comodidad. Pincel, muñeca. Bien. Vemos cómo le hemos aplicado demasiado pronto el Apothecary White. A ver si se enfocara. Y se me queda el error rojo. No pasa nada. Quito el Apothecary White. Vuelvo a aplicar el pincel. Vuelvo a aplicar el blanco. Y ya se me ha homogeneizado. Estoy ahí probando. Hasta que cojamos velocidad. Limpio el pincel y vamos al último color base de la empuñadura de la espada. Sé que se me han olvidado las mangas, ahora lo haremos en azul, también en Tarasal Blue, pero vamos a terminar con esta parte de aquí. Lo pongo en punta, es un detalle muy pequeño, y hago la empuñadura de la espada en negro. Me da igual salirme porque vamos a hacerlo de dorado luego. Vale. Cierro el negro, limpio pincel, volvemos al azul, no pasa nada. Si se nos olvida la pintura, no tenemos que seguir un orden establecido. Recordad que estamos solos. Aplico el azul. ¿Se ve bien? Sí. Aplico el azul en las mangas. La camisa. Aplicado azul. Y para la parte interior de la camisa vamos a aplicarlo también. De nuevo a Pablo. Intento llegar a todas las partes. Y recordad que al azul luego le haremos un perfilado con un azul más clarito. Soy generoso a la hora de echar contras. Perdona si alguna vez me salgo de la pantalla, pero estoy intentando hacerlo lo más cercano posible a la cámara para que se coja bien los detalles. Vale. Terminado con el azul, hemos terminado con todos los colores bases hechos en contrast. Vamos a pasar a los metálicos. Para los metálicos voy a utilizar la paleta Ultra. Puedo utilizar un poco los colores que tenía incluso de antes. Aquí tengo de ayer el metálico, el mismo, el Iron Hand Steel.
Bien, abro el bote. No es necesario la paleta húmeda, sobre todo al principio, pero si la queréis utilizar, pues es echar un poco de pintura aquí y cerramos bote, descargamos pincel y aplicamos en las partes metálicas. Hay que se enfoque bien. Aquí ya tenemos que intentar no salirnos, por lo menos lo mínimo posible, que no salimos. Rectificamos en las partes de contras, echando el white scar, esperamos que se seque y luego nuestro contra. No está quedando muy diluida, demasiado diluida para mi gusto. La parte metálica cojo un poco del bote. A ver. Que una parte me ha quedado muy diluida, pinto encima con la misma parte para que me quede más espesa. La entrepierna también la vamos a hacer metálica y como un detalle la hacemos con el pincel en punta. Bien, ahora nos fijamos que no quede perfecto. Sigo pintando. He visto que tengo ningún corte, no hay problema. Seco porque se me está mezclando un poquito con el azul. Y vamos a pintar la espada. La pinto de canto. Busco la dilución. Y no pinto la empuñadura, que la vamos a hacer dorada. Bien. Como en una parte del contrast, si os fijáis en el pecho, si se enfoca bien, en el pecho está en azul, lo que voy a hacer es secar el contrast con secador y voy a rectificar. Entonces, poniendo el secador no a mucha potencia y a una distancia de unos 20 centímetros para que veáis la distancia. Así seco el contrast y rectifico esa parte, la parte del pecho. Ahora ya sí pinto encima y se ve cómo queda completamente metálico. Le voy a dar un poquito más de metálico a la hombrera, que me ha quedado muy aguada. No tenéis miedo de volver sobre vuestros pasos, hacerlo varias veces los pasos que creáis necesario. Y con eso habremos pintado toda la armadura. Terminamos este metálico, limpio pincel. Recordad que esta parte del pincel
metálico lo tendrías que haber hecho con otro, pero bueno, este pincel ya está bastante viejo y no me importa. Aparte que tenemos que cambiar el agua. Pero yo no lo he hecho para ahorrar tiempo. Retributor Armor. Vamos a pintar las partes doradas. Abro mi pincel, mi bote. Utilizo la paleta húmeda, si quiero, si no, no. Descargo pincel. Y pinto la empuñadura. Si enfoca bien. Pinto la parte de abajo de la empuñadura y pinto la parte de arriba. Intento no dejarme ningún hueco en blanco y aquí intento no salirme, por eso pongo el pincel en punta. Perdona el corte, pero motivos familiares. Vale. Ya tenemos los metálicos. Cierro mi bote dorado. Veo que luego hay dorados que vamos a dar en el pecho, pero lo vamos a dar una vez que terminemos la armadura y le demos los relieves. Lo haremos como pincel seco. Vamos a darle ahora en los colores normales con el marrón Morphan Brown a la funda de la espada. Como siempre me bigoteo. Echo un poquito la paleta húmeda, incluso aprovechando el color de todos los días. Y pruebo. Intento no salirme, por lo tanto pongo el pincel en punta. Vamos a hacer la parte de abajo dorada, ahora que lo estoy pensando, y la parte de arriba también. Así que voy a volver sobre mis pasos y voy a coger el dorado. Esto por aquí, así le puedo dar por dentro, muy difícil. Ángulo, así que no lo voy a dar. Cierro el marrón, limpio pincel y vuelvo sobre el dorado para hacer los detalles de la espada, de la funda de la espada. Como lo tengo aquí, en la paleta húmeda lo utilizo. La paleta húmeda viene bien para esto, para no tener que estar abriendo el bote y poder volver a colores anteriores, pero es un poco engorro, sobre todo para principiantes, así que no la recomiendo, por lo menos al principio. Limpio pincel, me acabo de dar cuenta que tengo un error en el plateado. Cojo un poco de plateado y lo aplico. Vale, ya tengo todos los colores base y los metalizados y marrones. De acuerdo. Empezamos con la shade. Vamos a darle la sombra. Para asegurarnos, vamos a aplicarle un poco de secador. Vale. Aplicamos la shade. Recordad, cada shade, secador. Primero vamos a darle
profundidad a la armadura. Aplicamos para ello el Nulloy. Abrimos bote, también lo vamos a utilizar la espada. Y soy generoso a la hora de aplicarlo. Empiezo, por ejemplo, por las perneras. Vemos que aquí quedó demasiado, no pasa nada, me lo llevo al pecho. Vemos que aquí hay demasiado, no pasa nada. Cargo pincel en la misma figura. Mientras que no desborde de la zona que a nosotros nos interese, no hay problema. Vamos a la parte de la hombrera. Cargo pincel y soy generoso. Cargo pincel, me voy a la siguiente hombrera. Casi como si quedara encharcado de tinta. Le doy a la espada. Perdonad que te haya tenido que cortar el vídeo, pero he tenido una urgencia con los hijos. Bueno, le he dado toda la parte con el Nulloy a toda la parte plateada y aún está húmeda, no ha sido mucho tiempo. Entonces voy otra vez a secar con el secador, porque voy a pasar a otra shade. Decir que no darle mucho tiempo con el secador, ¿de acuerdo? Solo lo suficiente. Y procurar dándole vuelta a la figura. Vuelvo otra vez. De acuerdo. Está medio seca, así que no hay problema. Seguimos con el vídeo y aplicamos la shade Agrax para las partes marrones y también la vamos a aplicar para la capa para darle profundidad. Vamos a invertir el orden que solía utilizar. Entonces voy directamente a los marrones. ¿Por qué? Porque me ha quedado excesivamente claro el leather y en contraste con el pantalón pues me gustaría que fuera un poquito más oscuro la parte de cuero. Simplemente por eso. Esto ya es cuestión de gusto. Si os gusta menos contraste, es decir, que quede más clarita la parte del cuero, pues no hay problema, no se le da este Agrax. Le doy a la parte de los zapatos, la parte de los guantes, soy generoso, homogeniza colores. Si os fijáis, había partes que estaban casi blancas, no hay problema porque estamos homogenizando con la shade. Y le vamos a dar también a la parte de el cinturón. Como una parte más delicada, lo hago en punta. También le vamos a dar a la funda de la espada, a ese marrón, para darle un poquito de profundidad, y también a la capa, a las partes internas, la parte oscura. Así enfoca bien. Le aplicamos Agrax.
parte delantera de la capa, también a Grax. Bien. Cerramos shade, limpio pincel y seco. Una vez seco, paso al siguiente shade. En este caso, el Rayland. El Rayland lo vamos a utilizar para los colores dorados y para darle mayor profundidad a la piel. Entonces, cargo mi pincel directamente del bote, lo puedo hacer con el shade y a las partes doradas de la empuñadura se lo echo. Vale, se lo echo también a la parte de la funda de la espada que pintamos en dorado. Sé que vamos a pintar más en dorado más partes, luego lo aplicaré. También lo aplicamos en la cara. Boca, la parte de la boca lo hacemos muy poquito y en la oreja para darle mayor profundidad a la piel. Hay otras técnicas para pintar color carne, pero esta es muy rápida. Bien, hemos aplicado la shade y, como os dije el otro día, ya hemos terminado con este pincel. Será el pincel, digamos, bueno. Lo dejo a un lado, luego lo limpiaremos. Vamos a aplicar el pincel seco. Entonces, pincel seco puede ser de Army Painter, que es específico para ello, o puede ser un pincel que esté ya pues mal. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar nosotros el de Army Painter. Seco la parte con secador que acabamos de echar de tinta. No hay mucho, así que no estamos mucho tiempo. Y empezamos a aplicar pincel seco. ¿Cómo se aplica el pincel seco? Cojo el blanco, lo vamos a aplicar primero en la armadura para darle luminosidad. Abro, cojo el pincel seco. Este pincel seco se limpia aquí, no, nunca en agua, siempre. Cuando terminemos de pintar, con agua y jabón. Le echo un poco de blanco y le doy la vuelta a mi papel secante. Quiero que seque. Entonces lo quiero utilizar papel secante seco. Compruebo en mi uña, después de descargar, que queda poco blanco. Vemos que queda poco blanco. Y aplico sobre la figura. Así enfocará bien. Mi forma. Ahora. Aplico blanco sobre la armadura. Como la espada, a pesar de estar curtida en mil batallas,
Está bien cuidada. También vamos a utilizar el blanco en la espada. Siendo puristas deberíamos de cambiar de pincel seco, pero no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a utilizar luego en otro color. Para ello, vamos a darle volumen a nuestra capa. Vamos a utilizar primero una capa de Layer Evil Sun Scarlet para las capas exteriores y finalmente le daremos un poquito con el Troll Slayer. Le daremos un poco de rojo y un poco de naranja. Limpio mi pincel. Echo rojo en la paleta húmeda, la he hecho en el mismo si lo tuviera de otro día. Descargo pincel y en las partes prominentes de la capa lo echo. En las partes altas también, porque se supone que ahí es donde incide más la luz. Lo hacemos también en la parte interior, aunque menos, lleva gusto. Y ahora rápidamente limpio pincel, cuando no quede rojo, me voy a mi naranja, el Troll Slayer Orange. Abro, aplico en la paleta húmeda y aplico en las puntas donde hemos aplicado el rojo. Vamos a conseguir una mezcla, por eso lo he aplicado rápidamente. Solo en las puntas. En las partes que quiero que quede más luminosa. Con esto habremos terminado de darle volumen a la capa. Limpio mi pincel y seguimos con el pincel seco. Ahora vamos a darle luminosidad a las partes marrones. Vamos a utilizar para ello el Veil Brow. Remuevo, abro el bote, cargo mi pincel seco y lo descargo. Lo descargo en partes que estén secas, no queremos que se moje. Compruebo que tenga poco en mi uña. Quizás lo he descargado demasiado. Echo un poquito, descargo. Compruebo que quede mi uña. Queda mi uña. Y lo aplicamos a las partes marrones. Zapato. Y guantes. Al cinturón no, porque me es imposible llegar. Vale. Una vez aplicado el marrón, cierro bote. Y vamos a aplicar el azul finalmente, el Lothern Blue. Lo vamos a aplicar en el pantalón y en la camisa. Agito. Abro bote. Compruebo que esté ya seco el pincel o esté descargado totalmente de marrón. Lo está. Y lo cargamos con un poquito de azul. Descargo. Compruebo que me queda un poco, quedaba demasiado aún. Compruebo que me queda un poco, ahora está mejor. Y lo aplicamos en el pantalón. Le va a dar una mayor viveza al pantalón.
y a la camisa. ¿Que nos salimos mucho? No hay problema, repintamos otra vez. Lo hacemos de punta ya que estamos haciéndolo en detalle. Y ya tendríamos la figura completa. Ahora vamos a ir a los detalles. Antes de pasar a la peana. Dejo esto por aquí, luego lo limpio con agua y jabón. Para los ojos, yo utilizo, si lo encuentro, un pincel solo para los ojos. No encuentro el que utilicé el otro día, pero tengo más. Ah, ya lo encontré. Vale. Truco para los ojos. Vamos a aplicar el blanco, luego el negro de la pupila y luego le vamos a dar otra vez con Raglan. ¿Vale? Entonces, agito el blanco, voy a pescar, cojo un poquito, lo mínimo posible que pueda coger con el pincel. Tengo un pincel solo para ojos, muy finito, y de frente aplico el blanco. Cuanto menos mejor. Vale. Ahora limpio, seco y aplico el negro. Solo la punta y cuanto menos mejor, de frente. ¿Vale? Y ahora dejo secar. Fijaros cómo queda. Dejo secar unos segundos. Limpio el pincel solo de los ojos, luego lo limpio junto con el otro pincel y vamos a volver a aplicar Raglan. Seco pincel y echo un poco de Raglan, que lo acabo de abrir, acabo de cargar el pincel, echo un poco de Raglan en los ojos. Con esto conseguimos homogeneizarlo con el resto. Vale. Ahora, detalles. Dijimos que vamos a hacer de dorado el emblema, no, del rojo el emblema y vamos a hacer de dorado el detalle del pecho. Vale. Cogemos el pincel, cogemos nuestro dorado, Distributor Armor, agitamos o utilizamos el que tenemos en la paleta húmeda y de canto vamos a hacer los relieves. Cogemos el pincel de canto. Estamos aplicando un pincel seco, una especie de pincel seco de canto. Entonces no nos hace falta luego aplicar Raglan. ¿Que quieres aplicarlo? Lo aplica. No hay problema. De hecho, lo podemos aplicar porque hay una calavera en medio que le daría mayor profundidad y no quedaría mal. Así que creo que lo vamos a aplicar cuando esté seco. Vale. Limpio el pincel. Seco.
Y ahora a la parte de el emblema la vamos a hacer en rojo. Remuevo el pincel o cojo directamente de la paleta. Como es, no hay forma de que enfoque. No hay forma de que enfoque. Como es un detalle, le vamos a dar con el pincel de punta. ¿Vale? La parte del papel la vamos a hacer con blanco y con Agrax. Cojo mi blanco, en este caso el White Scar, y pinto sobre la tela del emblema. Vale. Ahora tendremos que esperar a que secara para terminar esos dos detalles. Vamos a darle un poquito de secador y le vamos a echar Raylan a la parte del pecho y Agrax a la parte del emblema. Vale, una vez seco, cojo el Raylan. No tenemos miedo de volver atrás. Para el emblema del pecho. Y uso Raylan, no uso Agrax para el emblema y el papel. Así que limpio el pincel, cargo de Agrax. Y ya estaría la figura terminada. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la parte limpio el pincel de la peana. Para la peana cojo un pincel reventado y utilizo, si tiene que ser un pincel reventado, utilizo la técnica Armageddon Dust. Remuevo, cojo un pincel reventado y aplico el Armageddon Dust en toda la peana. ¿Que me da algo en los zapatos? Pues como si hubiera pisado tierra. Recordad que estamos intentando ahorrar máximo tiempo posible a la mayor calidad posible. No dejo ningún hueco en blanco y si pinto a los lados no pasa nada porque lo vamos a tapar ahora con el negro. Ya estaría la base, que luego cuando esté seca le vamos a dar con un Agrax. Ahora veis que queda muy claro, pero le vamos a dar con un Agrax. Utilizo un Abaddon Black, este lo tengo ya solo para los cantos, así que me voy a ver cogerlo directamente desde dentro. Limpio el pincel y cojo bastante negro, y por eso me gusta este tipo de handle, porque me permite pintarlo directamente ahorrando tiempo.
Los otros handles cogen directamente de la peana, este no porque utiliza Blue Tack. Aquí me da igual ser preciso. Si tengo que pintar otra vez arriba de la peana, vuelvo a pintar. De hecho ahí me he salido, no pasa nada. Me salen unos cuantos puntos, no hay problema. Limpio, pincel del negro, seco, vuelvo a la Armageddon Dust y tapo las partes en las que me he salido. Incluso puedo quitarlo con el dedo. Porque recordad que lo vamos a oscurecer con el Agrax. Ahora descargo en negro y acelero el secado con secador. Una vez seco, vuelvo a mi Agrax, cojo el pincel bueno y aplico el Agrax generosamente en la base. La base, seco el pincel, ya volveré a su limpieza luego y acelero el secado. Muy bien. Vamos a agregar una piedra y un set. Para ello vamos a utilizar cola blanca, si es posible cola blanca rápida.
Saco solo en la punta nada más. Saco el día anterior. Saco un puntito. Y saco una piedra ni muy grande que tape la miniatura, ni muy chica que no se vea. Esta largada me ha gustado. Vale. Le echo cola y pego. Con el seto igual. Saco el seto. El seto que yo quiera. Con las pinzas lo pongo en la cola blanca y lo pego donde mejor me convenga. Por ejemplo, aquí no os preocupéis por lo que se ve blanco de la cola blanca, porque cuando se seque no se verá. Luego lo guardo. Y por último, pintamos la piedra con Agrax. Cojo el pincel. Y oscurecemos la piedra que acabamos de poner con Agrax. No importa que quede perfecta. Es una piedra. Y por último, limpiamos pincel. Cerramos Agrax. Y secamos. Para la limpieza de pincel hemos terminado una sesión de limpieza. Yo utilizo el Brush Cleaner de Vallejo. Solo hay que abrirlo, meter los pinceles que hemos utilizado, tanto los reventados como el pincel nuestro de referencia, como el pincel que hemos utilizado para los ojos, directamente en el bote. Removemos, sacamos y lo guardamos en vertical. De hecho, el pincel bueno de referencia lo metemos en el tubito a ser posible, sin que ninguno de sus pelos quede mal metido. Y recordar que el pincel a limpiar en el cuarto de baño, el pincel seco se limpia con agua y jabón. Y esta sería nuestra figura de Sir Ragnar terminada. Espero que os haya gustado.